¿Cuál fue el deber que les mandé? La lección 7 y 8. Buscar los puntos más importantes del 6 y 7. 6, 7. ¿Sí o no? Ya. Entonces, uno por uno, póngase de pie. Si quiere, puede pararse acá adelante, o si quiere, puede ponerse de pie ahí en su banca. Y puede empezar a... Pero dígame su nombre primero, ¿no? Marcamos que. Ya. Adelante. No, aquí no. Si lo mismo lo voy a decir a ella, lo voy a decir a ella. Pero no hay tiempo, no quiere verme siempre en el culto. ¿Puedo hablar de cualquiera de los dos capítulos o de los dos? Hábleme o desarrolle los puntos que usted Sí, consideró. ya, me voy a hablar de los puntos del capítulo 7, Ya. de las visitas pastorales. Me llamó mucho la atención. Había cosas que yo no sabía, me estoy enterando recién ahora. Pues dice, me llamó la atención que dice que los pastores tienen que ir a visitar a los niños que van a la iglesia, a la escuela dominical, porque no son, como que no son cristianos, son inconversos, y por ende los padres también han de ser inconversos. Claro. Entonces dice que los pastores deben visitar a estos niños y por ende tiene ahí la oportunidad para ganar esas almas de los papás de los niños, ¿no? Lo que me llamó la atención también es que dice que, a ver, ¿cómo que dice? Que estos niños, la pastora los puede visitar, aunque estos niños vayan a otra iglesia. Eso me llamó la atención. Porque dice que si los niños van a la escuela dominical, la pastora está en todo su derecho de ver por esos niños e ir a verlos porque están yendo a como alimentar, mejor dicho, a la iglesia donde ellos van a recibir la escuela dominical. Se los puede ir a visitar. Lo que no puede hacer es, por ejemplo, intervenir o como meterse por medio si estas personas están ya siendo visitadas por otros pastores. No puede ser como que se obstaculiza ahí, ¿no?, la labor de los otros pastores. Eso es los pastores en las visitas, que tienen que también visitar a los miembros que ven que no están congregando. Tienen que darles visita y mirar por qué no se están congregando, ¿no? Y animarlos a que vayan. Y tienen que visitar a todos por igual. No puede tener preferencia por unos o por otros. Ya, otro póngase de pie y déme su nombre. José Luis González. Ya. Dios le bendiga. Voy a leer el capítulo 6, me llamó la atención. Dice el ministro en el hogar. Ya. Habla de Proverbios 18:22, dice que el que hay esposa, hay el bien. Ya. Y alcanza la benevolencia de Jehová. Y acá habla que el ministro o el pastor debe entender que debe estar casado. Porque un pastor o un obrero soltero tendrá crisis, porque se va a levantar el enemigo contra él, siempre se va a levantar. Y eso me llamó mucho la atención a mí, porque yo tuve un tiempo, cuando vine al Señor, soltero, y tuve esas clases de crisis. Entonces yo me reflejé en ese capítulo 6. ¿Ya? Entonces nos habla que el pastor, el ministro, tiene que casarse, pero tiene que casarse, pero tiene que esperar en el tiempo de Dios. No es que el obrero va a llevarse el tiempo en buscar esposa. Primeramente, el obrero o el pastor tiene que buscar de Dios, porque Dios ya tiene el control. Él sabe la necesidad que tiene el obrero de Dios o el pastor. Él sabe la necesidad que nosotros tenemos. ¿Ya? Entonces no va a pasar el hombre de Dios, el pastor o el varón, no va a pasar el tiempo, o sea, que voy a estar orando para que Dios me dé una esposa, voy a estar orando para que Dios me dé una esposa, así no es. O sea, tiene que esperar el tiempo de Dios. Nos da un ejemplo también en Elí. Hablamos de 2 de Samuel, capítulo 3:13, cuando Elí perdió el sacerdocio, porque los hijos de Elí desobedecieron a Dios, o sea, blasfemaron contra Dios. Un pastor o un hombre de Dios ordenado, se puede decir, tiene que
saber dirigir su familia, saber corregir su familia. Por eso que la Biblia nos enseña y nos instruye que el hombre de Dios tiene que estar siempre primeramente casado para administrar delante de Dios. Nosotros tenemos que estar casados. Y así mismo nuestros hijos, ellos van caminando lo que nosotros nos vamos guiándoles, enseñándoles la palabra. ¿Ya? Tenemos un gran otro ejemplo también, Abraham, un hombre de Dios, él supo llevar sus hijos por el camino de Dios, por los mandamientos, los supo guiar. Eso es todo. Voy a hablar mismo del capítulo 7, acerca de Antonio Albaño. Ya acerca de las visitas que es necesario que el pastor haga a sus miembros. Dice que debe ser algo muy importante o tener como una prioridad visitar a sus miembros. Es muy importante y que también cuando a veces en esas visitas las personas le cuentan cosas personales que no todo el mundo debe saber. Y dice que el pastor tiene que ser muy prudente y saber callar lo que la persona le conversa, porque si el pastor viene y le conversa a otras personas, entonces la persona que ha confiado se entera y dice que va a ser terrible lo que esta persona le va a reclamar al pastor. También, bueno, partecita del 6, también me llamó la atención porque muchas veces, no solo los pastores, sino los líderes y a veces nosotros mismos los miembros, no dedicamos un tiempo a cuidar nuestra salud ni nuestro cuerpo. Muchas veces andamos por allá, por acá y nuestro cuerpo se va desgastando. Entonces allí veo que hay que tener también mucho cuidado con nuestro cuerpo y con nuestra salud, que hay que dedicar el tiempo necesario para hacer ejercicio, para dormir, para descansar, que hay que coordinar bien el tiempo. Entonces eso leí en lo que me acuerdo del 6 y del 7. Amén. De la alimentación de mi Sí. Se puso aquí la noche. Ya ahí sigue. Ya. Su nombre. Mi nombre es Glenda Castro. Ya. Hablaré un poquito acerca de la vida del ministro. Este capítulo nos enseña que el ministro debe de cuidar mucho realmente su vida personal, su forma de ser. ¿Por qué? Porque siempre el ministro tiene puesto la mirada de la sociedad y de la congregación. Entonces tenemos que cuidar nuestro testimonio. Entonces, ¿cómo comienza un buen ministro del Señor a cuidar su testimonio? Si no es que primeramente haciendo la voluntad del Señor. Peor si esta persona es soltera, dice que debe de pedir a Dios una ayuda que realmente sea idónea, porque hay ciertos casos, y yo mismo soy testigo de uno de los casos, que yo estuve en una congregación donde sí, ya la esposa era pastora, era cristiana ya, pero no le fue fácil para que sea cristiana, ¿no? Entonces a veces ya las esposas ya lo hacen más de fuerza porque ya no les queda otra. ¿Por qué? Porque desde el principio no hacemos caso a la palabra cuando dice que no nos juntemos en yugo desigual. Entonces cuando ya estamos juntados de esa manera, a veces ya lo hacen por compromiso, porque no les queda de otra. ¿Y qué pasa? Que las consecuencias después vienen con tiempo. ¿Por qué? Porque no ha habido una convicción desde el principio. En este caso puede ser de la esposa como puede ser del esposo, ya que hay pastores y también hay pastoras. Entonces yo conocí un caso que este chico pastor tuvo que entregar la congregación porque la esposa le hacía muchos problemas, la esposa era muy celosa, la esposa lo metía en problemas, le decía que mucho tiempo en la congregación y todo. Y la palabra del Señor también tiene un juicio para el esposo o para la esposa del pastor, en este caso, porque dice que no solamente será culpable de su pecado, sino de cómo actúe como esa ayuda idónea que él ha buscado, ¿verdad? Entonces debemos ser muy sabios en eso, para que podamos ser siempre de bendición para las demás personas, porque dice que no es bueno
que uno esté solo, ¿verdad? Me llamó mucho la atención en el libro de Lucas 10:1 que dice que dos son mejores que uno, ¿verdad? Porque si el uno se cae y está solo, el otro lo puede levantar. Pero a veces dice que somos dos, pero tenemos que ser dos en la misma fe, en la misma convicción y en el mismo propósito, porque a veces vemos dos en casa, pero no los dos están con la misma intención de servirle al Señor. Eso es mi pastor. No, yo voy a hablar sobre el capítulo 7. Visitando, dice, visitas pastorales. Dice que un pastor debe visitar a los miembros de su iglesia, a su congregación. No porque él ha puesto eso ni porque él ha creado, sino porque es un mandato del Señor. Porque él dio ejemplo cuando Jesús andaba con sus 12 discípulos. Visitaba las aldeas, las ciudades, predicando el Evangelio, las buenas nuevas del reino de Dios. Entonces él siempre andaba caminando por todo su pueblo, enseñando la palabra de Dios. Y dice que esto también puso en pie el apóstol Pablo, que también andaba en casa evangelizando. Dice que un pastor, lo primordial, lo primeramente que debe ser es cuidar su rebaño, sus ovejas, porque en vez hay ovejas que están perdidas, hay ovejas que están enfermas. Y por ejemplo, cuando dice que también que en vez de una iglesia es bastantes miembros, pues no, entonces el pastor no se da cuenta quién ha venido tanto, entonces él pide ayuda a sus diáconos, a sus consejeros, para que le digan quién son las personas que están activas y pasivas, para que puedan visitarlos y esto pueda ser una ayuda para que ellos puedan venir. Las cosas de Dios. Amén. Del capítulo 6, anda Juanito. El capítulo 6 del ministro en su hogar. La Biblia nos enseña que es necesario, que es un requisito indispensable que el ministro sea bien, que él esté bien, o sea, en orden todo, y que también que sus hijos también estén sujetos a todo lo que ella dice, ¿no? O sea, que den un buen testimonio, así como ella es pastor, o por ejemplo el ministro, tiene que ser los hijos también en una buena dirección. Pastor, ¿voy a votar algo sobre lo que dijo la... No. Tienes que primero... Bueno, estaba enfocado... Nombre. Rolando Macamba. Dígame. Estaba enfocado acerca del versículo 7, acerca de las visitas que hace un pastor, pero leyendo más allá, meditamos acerca de que el pastor tiene que estar de una manera espiritual, físicamente e intelectualmente preparado, porque él se puede encontrar con algunas anomalías en aquellos hogares, pero sí una cosa rescatando de que no es bueno ir solo a un hogar, y ese ejemplo lo dio nuestro amado Jesús cuando dijo que vayan en dos y dos. Él mandó una misión, porque yo creo que si aquel pastor, aunque no sea casado, más cuidado debería tener, pero cuando tiene también una verdadera, ha sido bien instruido como debe de ser, él conoce los por mayores y menores de los riesgos que puede tener. Y por último, debe ser un pastor de confianza, porque lamentablemente no es ético decir, pero se ha dicho cosas en un hogar aún de intimidad y muchas veces se ha escuchado. Y por eso recalco una vez más que aquellos hombres deben de ser de una manera bien preparados para no cometer esos errores, porque no se los puede cometer. Por eso hay la confianza.
Y a veces ellos, yo he dicho, a veces mejor prefiero confiar en el mundano que me cuenta y no pasa nada. Porque así es el mundo con nosotros. Por eso es tener la buena, ahora entiendo, de que uno tiene que capacitarse, puede ser bien instruido y prestar mucha atención en las clases que uno viene, porque el resultado es más después. A cada uno de los que estamos aquí, Dios nos va a poner en un sitio así. Y de lo que hemos aprendido, como dijo Pablo, ser imitador como yo soy de Cristo. Y Pablo hizo lo que aprendió del maestro. Inevitablemente muchas cosas de las que Gracias. se le va a quedar en la mente. Muchas cosas se le van a quedar en la mente de lo que están aprendiendo y estudiando. ¿Amén? Nombre. Wilson Morocho. Dulce Morocho. Ya, el ministro en su hogar. Ya. Nos dice que el ministro, un pastor, debe de tener un hogar que sea ejemplo para la comunidad o para la congregación. Bueno, muchos pastores ya están con su esposa, pero los que no están, es recomendable que le pidan a Dios que le mande una ayuda idónea para que esa esposa pues sea de ayuda para el pastor. No como de pronto ha sucedido que ha tenido una esposa que se ha metido en chismes, en cuentos, y esas esposas han sido un tropiezo para el ministro. Entonces debe ser una persona, una esposa que vaya a ayudarle al ministro. También habla que el ministro debe de tener una agenda para su día, lo que él va a hacer para tener ordenado su tiempo. En la semana igual, todos los días tener ya en una agenda lo que él va a hacer. Es recomendable que el ministro también se preocupe de su salud, también en el estado físico que está, hacer ejercicio. Y eso es lo que recomienda él. Y que el ministro tiene que tener un hogar donde él gobierne bien su familia, donde pueda que sus hijos también estén yendo por el camino de Dios. Entonces, eso es en cuanto al ministro en su hogar. En las visitas, nos da una serie de recomendaciones para que el ministro pueda hacer las visitas. Da, por ejemplo, que Jesús ya lo instituyó, estas visitas, cuando él llegaba a una aldea y llegaba con sus discípulos y iba y visitaba las casas. El apóstol Pablo también hacía cuando en sus viajes llegaba a una ciudad, a un pueblo, y visitaba las casas. Entonces las visitas les recomienda a los pastores pues que pueden comenzar visitando en especial a los que están enfermos, inválidos, luego a los que se ausentan, de pronto ve que ya no están yendo a la iglesia, hacerle visita a ellos, y también hacerle visita a los que también están perennes, de pronto que están de una manera a veces que están dentro de la iglesia en todo, pero también hay que hacerle visita, porque las visitas no deben de verse de pronto como una preferencia a ciertos hermanos, porque eso a veces pasa, que a veces solamente visitan a ciertos hermanos. Entonces el resto de la congregación está viendo, bueno, o sea, ¿por qué solamente el pastor visita a ciertos hermanos? Entonces eso no es recomendable. Y las visitas también dan ciertas pautas para que el pastor, cuando llegue a la casa de un hermano, pues sepa que es una visita social espiritual, pues, ¿no? Que no es una visita solamente social de llegar, conversar y bueno, ¿cómo están? Y chao y punto. Y debe de cuidarse bien el ministro de no ir a poner su problema dentro de ese hogar, sino ir a escuchar el problema del hermano para poder, en lo espiritual, pues darle los consejos. O sea, esas son ciertas normas. Y también aconseja pues a los padres de los niños de la escuela dominical, a los padres de los niños, que el pastor puede acercarse y hacer visita a ellos, para poder alcanzar a esos padres que no conocen a Dios de pronto, pero que sus niños están yendo a la escuela dominical. También recomienda hacer visitas dentro de la comunidad, del barrio, a los vecinos. O sea, esas da algunas recomendaciones. Eso es todo. Un pastor puede hacer baileterapia. Baileterapia, claro, pues pastor. Claro, pues hermano. Si el pastor es para hacer ejercicio, tiene que hacerlo, porque, o sea, va ahí. El pastor es un baileterapia. Una
cosa es ejercicio A ver. y otra cosa es baile, terapia. Pero no es lo mismo. Aeróbico es lo En mismo. el baile de terapia ya le ponen la música intensa para poder ver el cuerpo que se mueve. Claro, ya es A caminar. A ver, les recuerdo que están hablando de así que póngase de pie y explíqueme los puntos importantes que anotó y desarrollo. ¿Ven? Usted solita, pues no representa a su esposo. Ya aparte. Aunque No. nos rondamos a hacer No, las no. tareas diferentes. Carlos Santos. Ya. Síganme. En lo que en cuanto al ministro y su hogar, ya mis hermanos hablaron acerca de la esposa, de que muchas veces son ayudones y muchas veces no lo son también, y que no, Dios conoce la necesidad del siervo en caso de no la tenga. Va a haber un momento en que Dios es el que sabe y conoce quién le conviene y quién no, y Dios ya se la tiene preparada. Aparte de eso, dice que debe ser ejemplo en su hogar, con sus hijos, pero una duda sí me queda. Muchas veces los hijos de los pastores no son ejemplo como para la gente que está a la expectativa de estar criticando. Sí, esa es la falla del pastor. Porque yo como madre, cuando yo ahorita tengo mi hija, yo puedo inculcarle el evangelio a mi hija. Yo puedo llevarla, guiarla, pero va a haber un momento en que el enemigo podrá aprovecharse de esa situación y ella se desviará. Y mi única forma de, yo no la voy a obligar ya más grande a decirle, tú tienes que venir a la iglesia conmigo, porque ella ya conoce, ya conocería. Como en mi caso, yo conocía hace un tiempo y así mismo me alejé, pero luego volví, porque Dios me lo permitió. Pero va a haber un momento en el que ella me va a decir, no, yo no quiero saber nada porque el mundo lo llama, lo atrae, llama su atención. Entonces yo pienso que a muchos siervos les pasa aquello, pero en el caso de mi mamá es esposa de un pastor ahorita, entonces ella siempre era, ustedes ya saben del evangelio, ustedes ya saben que se va a arriba o abajo. Más claro y más directo no le puedo ser sincero. Y dice, yo ya le he dicho, ¿usted se va arriba o se va abajo? ¿Se va con Cristo o se va con el otro? Y realmente la salvación es individual, no porque mamita es pastor o esto, o papito es tal, usted se va a salvar. Entonces llega un momento en el que ya uno verdaderamente reconoce y dice, es verdad, yo necesito a Cristo en mi vida. Y muchas veces yo sí he visto que los hijos de los pastores son motivo a que mucha gente no llegue a los caminos de Dios. Pero en el otro caso, ellos oran, ¿no? Porque yo pienso que no debe ser porque ellos no saben orar o no saben gobernar sus hijos. Otra cosa es a lo que se refería ahí con Elí y todo aquello. Elí perdió la visión con sus hijos y permitió que ellos tomaran parte del altar. Yo puedo ver esa diferencia. Una cosa es que los hijos del pastor no congreguen, no estén ahí, y otra cosa es que a pesar de que anden en pecado, los tengan en el altar. Entonces yo pienso que ahí es la diferencia que hay ahí. El hijo del pastor no quiere saber de Cristo, pero tampoco quiere decir que como no quiere saber de Cristo, yo tengo que ser ejemplo, lo tengo que poner ahí en el altar a que participe como si nada estuviera pasando. Esa es cuanto a mí me llamó bastante la atención ese sentido, pero si hay algo más que usted quiere agregarle y despejar mi duda, porque yo pienso que es esa la diferencia. No, al último reconverso, que yo estoy escuchando todo. Ya, entonces eso es lo que me llamó bastante la atención. ¿Alguno? ¿Te da su resumen? Ese era el ejemplo, o sea, ¿qué ejemplo usted puede decirnos a nosotros? No. O sea, yo le hago la referencia, o sea, porque ella habló eso y o sea, más o menos era lo mío, o sea. O sea, queremos saber también qué ejemplo. Yo hablar lo mismo que ella. No, o sea, parte de que, ¿cómo se puede decirle? Porque dice, sí, ley, sino que dice que el ministro tiene que ser ejemplo para la iglesia. Y si los hijos son desobedientes, ¿cómo puede actuar? O sea, ¿cómo puede predicar un ministro en la iglesia sabiendo cómo son los hijos? Pero creo que eso. A eso, o sea, eso está ahí. O sea, yo no necesito un punto para yo quiero saber el concepto. ¿Qué nos puede ayudar a descifrar eso de que nos puede ayudar a descifrar? O sea, ¿cómo nos puede enseñar? Por eso le digo, al último aclaramos, yo quiero que dé su resumen. Yo
yo cuento cosas más pequeñas así. O sea, todos ya hablan mis hermanos y yo capté muchas cosas de lo que yo leí. ¿Y después se le puede hacer preguntas, pastor? Al final se le puede hacer alguna pregunta. Ya terminen de poner todo. Al último. A ver, algún otro hermano que haya leído su deber y me dé su razonamiento de lo que ha leído. ¿Amén? Y entonces vamos a ver los puntos que hemos visto. Se habla en el libro de visitas a hogar. Yo le vuelvo a repetir que el libro no lo dice todo. Más se aprende por experiencia que por lo que se lee. Esto es como cuando se estudia mecánica, electricidad, albañilería. Todo es bonito mientras uno estudia la parte teórica. Y en la parte teórica usted puede hasta construir un edificio de varios pisos. Pero cuando ya lo lleva a la práctica, si usted no le puso una buena base, se le viene abajo. Y usted dice, ¿dónde tuvo la práctica? ¿Ven? Entonces, más nosotros aprendemos es por la experiencia que por el estudio. El estudio sí sirve muchísimo. Hay muchos ejemplos, pero más vale la experiencia que todo lo demás. ¿Por qué le digo esto? El libro nos aconseja mucho a que sí hay que visitar, pero así como decía el hermano, a veces es peligroso ir uno solo. Y yo cuando voy a visitar hogar, yo no voy solito, yo siempre voy con uno o con dos. No es aconsejable. Primeramente, ¿por qué no es aconsejable? Porque siempre en los barrios va a haber gente que está observando la vida de los hermanos cristianos y de las hermanas. Si la hermana está sola y el esposo trabajando y llega el pastor solito, ¿ya? ¿Qué va a decir la gente? Que es chismosa y mal pensada. Lo primero va a decir que, ¿y por qué viene a visitar a la hermana que está solita? No está el esposo. Y viene el pastor solito y se mete ahí una hora, media hora. ¿Qué estará haciendo? ¿Sabe que la gente es así? ¿Ven? Entonces, en las visitas también hay que ir preparado, o sea, orando, buscando del Señor, porque a veces sabe haber sorpresas. Usted se puede encontrar algún enfermo, Dios no quiera, el vecino o la vecina de repente vino a visitar a la hermana y usted también sale llegando ahí y sucede que está endemoniada y le toca sacar fuera el demonio. Y muchas cosas pueden pasar. ¿Ven? Siempre ir con la dirección de Dios. Yo me acuerdo de un profesor que siempre nos aconsejaba, él ya era un anciano, ya creo que ya él murió ya hace años. Él cuando se arrodillaba decía, mira, cuando ustedes vayan a buscar de Dios, ustedes pónganse de rodillas antes de predicar al público y digan, Señor, ¿qué quieres hablarnos a nosotros? Porque Dios lo va a usar a usted para hablarle a todos, pero también para hablarle a usted mismo. O sea, no es que solamente a la gente que está sentada, también usted va a escuchar la palabra que Dios va a poner en su boca, que también va a corregirlo a usted también. ¿Ven? Por eso él decía, póngase de rodillas y diga al Señor, ¿qué quieres o qué quieres hablar tú a través de mi boca a todos nosotros, a mí y a todos los que están? ¿Ven? ¿Preparados? Bueno, también académicamente haber estudiado, ¿no? Porque mucha gente te va a visitar a la familia cristiana, pero en la familia cristiana no todos son cristianos. Siempre va a haber alguien que va a empezar a preguntarle al pastor, el pastor, ¿y por qué dice esto la Biblia? Tratando de ver alguna controversia, ¿no? O porque no cree mucho y quiere ver, o porque en toda familia es así, ¿no? Nadie en su familia, son pocas las familias que se aman todos y no hay problema. Pero la mayoría de las familias siempre hay diferencia entre todos nosotros. Y eso le pasó también a Jesucristo. Jesucristo tenía hermanos. ¿Lo querían los hermanos? No lo querían. Según la Biblia, no lo querían. Porque ellos ya sabían que él no era hijo del Padre. ¿Ya? Y seguramente alguno de ellos pensaba o creía lo que todo el mundo comentaba, ¿no? Que María había traicionado a José y que Jesús era un hijo que no era
¿Cómo se llama cuando un hijo no nace legalmente en un matrimonio? Legítimo. No eres legítimo, ¿no? Eres legítimo. Entonces no lo querían. ¿Ven? Y así nos pasa mucho en nuestra familia. En nuestra familia siempre hay hermanos y hermanas con los que nos llevamos más, y hay otros que no tienen guerra, ¿no? Hay guerra dentro de la casa. Así también, en la familia cristiana, aunque son cristianos, pero siempre va a haber diferencia en la familia cristiana de uno y de otro. ¿Amén? Si el papá dice, bueno, vamos a orar porque vamos a meditar un ratito la palabra de Dios, vamos a hacer como quien dice un momento familiar para Dios. Entonces nunca va a faltar un hijo que diga, oiga, pero no se va a demorar mucho, ¿no? Porque tengo que salir. ¿Amén? ¿Sí o no? Y otro que diga, papá, pero no va a orar media hora, pues ore unos 5 minutos, después me da sueño. Siempre va a haber alguien que dice algo de más o de menos. ¿Amén? Entonces, las visitas más se aprenden por experiencia que por el estudio. Así que si usted en su iglesia sale su pastor a visitar, usted péguese ahí, ¿no? Como Garrapata, el pastor lo va a visitar, yo quiero también acompañarlo, para ir aprendiendo. ¿Amén? Para ir aprendiendo. En cuanto a los hijos, los que ya son padres y tienen muchos hijos, porque hay padres que no tienen muchos hijos. Yo les puedo decir que muchos padres han criado excelentemente a sus hijos, pero desgraciadamente en el camino se han desviado. Yo le hago una pregunta. ¿Usted cree que esto de las pandillas, asesinos y todo solamente hay en los barrios pobres o también habrá en los barrios ricos multimillonarios? ¿Usted qué cree? También hay muchachos que aunque sus padres que son doctores, abogados, le pagan a mejores colegios, universidades, increíblemente, aunque lo tienen todo, también fuman drogas y andan hasta robando. Y ahí va el papá, como tiene plata, paga la multa, los referatos, por favor, bórrenme el historial, que yo les pago algo más aquí. ¿No? Y miren, ni porque se esfuerza el papá por darle una buena educación, de darle todo, ¿no? Lo mantiene todo, pero hay muchachos que no les importa eso. ¿Amén? Entonces, delincuencia y de todo hay, tanto en la pobreza como en la riqueza. Pero, bien dice la Biblia, hay que ser valiente y fuerte como padres para meterle la palabra de Dios a los hijos. A veces, como no sé cuántos han escuchado los antiguos que decían, hay que mandarlo al colegio si no quiere estudiar. No, el estudio entra con sangre. ¿Sí o no? ¿A cuánto les ha tocado coger el látigo y decirle a su hijo, te me vas a la escuela dominical? A mí, varios los he llevado llorando, pero a mí también me llevaban llorando. Y imagínense, pues yo siempre les discuto esto. Le pegaron para ir al colegio y a la escuela. Aprendió, estudió y es profesional. ¿Por qué no se separó y dejó de ser profesional? ¿Por qué no dijo, ay, me pegaron tanto, ya no quiero estudiar, ya no voy a hacer nada de lo que dicen que hace? No. A muchos de nosotros nos valió, nos corrigió, sabemos leer y escribir, gracias a que papá y mamá cogían un buen látigo y decían, te pones a estudiar. Aunque usted no lo crea, así es el judío, el israelita. El israelita enseña a su hijo para que aprenda todo, que tiene que saber leer, escribir, estudiar para prepararse para la vida. Pero lo primerito, es la palabra de Dios. Y eso lo tiene, son celosos en eso. Ahí sí no se ha aprendido la lección que le mandó el rabino. Y ahí lo tienen, agachado de cabeza, aprendiéndose la lección que le mandó el rabino de la palabra de Dios. Pero yo a veces no veo, ni en hogares cristianos a veces no se ve eso. Muchachos le hace guerra, no quiero ir, quiero ver televisión, ya no me moleste, ya ahí que tengo la televisión yo me molesto. Ya sabes, te vas al infierno. ¿Acaso el niño sabe algo? Por eso es que estas doctrinas satánicas
socialista está adoctrinando a los niños en escuelas y colegios porque ellos saben que el niño es como una esponja y que a la fuerza se les puede meter toda su enseñanza mugrosa, ¿no? Toda esa enseñanza desastrosa y mugrosa. Pero el padre cristiano dice, uy, no le pegues al niño, lo traumas. Pobrecito, y va a odiar a Dios. ¿Cómo que va a odiar a Dios? Si es el papá y la mamá la que está metiendo de la paliza. Amén. Y son solamente ideas. ¿Cuántas han sido bailarinas y han odiado el baile porque le han pegado? Aquí no hay ninguna bailarina. Nadie. Nadie ha sido bailarina. No, nada. No, si yo digo en su juventud, yo no hablo de ahorita. No, Porque hay chicas que se han escapado para irse a un buen baile, le han metido una paliza y siguen bailando todavía. ¿Acaso han odiado el baile porque le han metido? Todos los fines de semana le pegaban eso. Aquí la cuestión es que nos olvidamos de un punto. Lo que dice un salmo, ¿no? Si quiere investigar, investigue. ¿Qué dijo David? En pecado me concibió mi madre. Eso quiere decir que nosotros ya nacemos con el deseo de lo malo. Ya nacemos así. Es por eso que más nos cuesta aprender lo bueno y lo malo rapidito lo captamos. Enseguida. Ahí estamos, como chicos. ¿Yo no? Cuando somos jóvenes queremos arrancar toda la moda, todo lo que queremos hacer. El peinado, el pantalón, el zapato, todo. La chica es igual, la mujer es igual, ¿amén? ¿Yo no? Pero ven una cristiana, uy no, se viste como vieja, así también. Me recuerda a alguien es. Porque esa idea se la pone, o me equivoco. ¿Yo no? Póngale a una, a ver, escúcheme acá. Escúcheme mi hermano. Póngale a una jovencita licra, bueno, dice, es joven. Y póngale a una viejita licra. Cambia su edad porque se pone una licra. No, sigue siendo anciana. La ropa no la transforma. ¿Ves? Sino que son ideas que se le ponen. Entonces, como dice la palabra del Señor, vemos el ejemplo de Abraham. Abraham guió a su niño desde pequeño. No importa que su niño le haga bulla, relajo, usted haga como las indígenas, póngase un pollón acá atrás, guíllelo acá atrás, así le grite y ahí lo tiene en la iglesia. ¿Ven? La cosa es que se acostumbra a estar en la casa del Señor, no porque me hace relajo lo dejo en la casa. Por eso es que el día no se lo fría, pues. Él se lo fría, ya grande, haga, no, mi hijito, que vamos al culto, yo me voy a conversar con mis amigos. ¿Por qué? Porque de pequeño empieza todo. Aprovechen cuando son chiquititos que andan como garrapatas al lado de la madre, no se quieren despegar, ahí vaya llevándola a la iglesia. Porque ellos quieren andar con la madre por todos los lados. Ya cuando van creciendo más, ahí ya se van despegando, despegando, ya cuando se van despegando. Amén. Entonces el padre cristiano tiene que esforzarse por dar una buena educación. Y aquí es donde viene la cuestión de los ministros o pastores. Porque desgraciadamente, bueno, hay pastores que llegan a ser pastores ya con el tiempo, pero ya tienen su pareja, ya son casados. Y así han venido. Y como, bueno, ella tal vez se convirtió porque vio al marido que aceptó a Cristo, se hizo pastor, pero tal vez ella no lo aceptó de corazón, sino que de obligación, solo por apoyarlo, porque ya era. O es al revés, ella se hizo bien cristiana y él por apoyarlo, pero en cambio él no es bien. Y hay esas luchas. Amén. Él quiere seguir a Dios, servirle y tiene esa piedra de tropiezo que la esposa, como no ha dado su corazón a Cristo, entonces ella lucha con su carne porque no puede ser bien a Dios. O es al revés también, ¿no? Una buena pastora, pero el marido todavía le cuesta seguir a Cristo. Viene otro problema, los pecados que arrastramos del pasado, que todavía no logramos vencerlos. Entonces hay hombres y mujeres que todavía tienen debilidades, que van arrastrando aún cuando están en el ministerio. Entonces, por ejemplo, si un hombre ha sido un mujeriego, de repente usted va y dice, el pastor en su vida dice cuenta que era mujeriego, cuando lo ve que está que mira
a todas de aquí para allá, pastor. Todavía no ha aprendido a vencer esa parte. ¿Sí me debe entender? Yo conocí a un pastor que mandó abajo una iglesia porque le hizo un hijo a una que era la secretaria de él. ¿Amén? Andaba arriba abajo con la secretaria y de repente la secretaria salió ya picona. Se fue abajo a su iglesia. A los años me lo encontré por otro lado, ya tenía otra iglesia y ya había tenido otra abertura más. Entonces hay hombres que no dejan o no cambian su forma de ser, y mujeres, porque no solamente hombres, sino que el problema está aquí. Siempre le ponemos más atención a lo que son los ministros, ¿sí o no? Si el hijo del pastor gritó, uy, muchacho malcriado, pero si mi hijo gritó, no, es que es así. El doctor dice que, ¿cómo se llama ese temperamento? Que es hiperactivo. El hijo del pastor es malcriado, pero mi hijo es hiperactivo, pero hace lo mismo. ¿Ven? Lo ve corriendo en la iglesia, un muchacho malcriado que anda corriendo en la iglesia. Mal ejemplo. Yo no. Pero mi hijo corre en la iglesia, es que quiere ser atleta. ¿Por qué no lo corrijo y le digo que es mal ejemplo? Yo no. Tengo una hija que cayó en pecado, ya toda tipona, y yo digo, es que anduvo hecha la travesa. Pero es la hija del pastor, muchacha loca, sin vergüenza, si es hija del pastor. Qué mal ejemplo es. Hay que poner las disciplinas. O sea, siempre acordémonos que el pastor no es un Dios, es un hombre. La mujer del pastor también es una mujer, sino que tiene un cargo que Dios les ha entregado en sus manos, que hay que respetarlo. Pero como familia son tan normales como nosotros. ¿Amén? Por eso es que hay que orar por ellos. Hay que orar por ellos. Porque todo lo que hacen ellos, la gente lo mira bastante y lo maximiza bastante. Las dos cosas, ¿no? Lo mira y lo maximiza. Yo digo los satanistas. En mi iglesia hay chicas que tienen hijos pequeños y me dicen, pastores, que si lo digo, no traiga lo que a mí no me molesta. A mí no me molesta, lo importante es que lo traiga y que aprenda a venir a la iglesia, porque si no, el problema va a ser para usted en el futuro. ¿Sí me entiende, mi hermano? ¿Ven? Entonces, usted esfuércese por hacer de sus hijos los mejores cristianos y no se deje convencer por la gente, porque la gente, a lo menos la gente del mundo, tiene su manera de defender lo suyo. Entonces, como que usted tenga una hija recatada, tranquila, bien educada, que todo un buen ejemplo en el barrio. De repente su vecina tiene una hija que es locona, ¿no? Y qué casualidad que viene su vecina y le dice, amiga, ¿y por qué no la deja su chica pobrecita que se está malcriando? Da pena, dice. La gente le dice que es la pajarita del barrio, pobrecita, da pena. ¿Por qué no le da permiso para que vaya con mi hija? Dice, para que conozca un poco, dice. Pero mi hija no, mi hija dice, mi hija dice, ella, mi hija dice, ¿no? Pero alguien le dice, oiga, pero su hija anda matabaile todos los sábados. Es mi hija, ¿no? Es mi problema, punto. Usted no se meta. Yo no. Pero a usted le van y dicen, oiga, no ande mucho mandando a su hija a la iglesia. La mata, es jovencita. Tiene que disfrutar la vida, tiene que disfrutar la juventud. ¿Sí o no? Así es. Y así nos va metiendo su historia, ¿no? Es niño, tiene que disfrutar, dice, porque es niño. Es lo que disfrute. Y usted se deja convencer por esa basura del diablo y empieza a perder a sus jóvenes y a sus niños. ¿Ven? Sea valiente y enséñele al cristiano a que sea valiente en defender su fe. Que alguien venga a decirme, ¿y por qué lleva a sus niños? Es mi problema, yo lo llevo, yo quiero que se salve. Si usted no quiere que se salven sus hijos, problema suyo. Amén. Tampoco le mando a pelearse, ¿no? A hacer puñetes ni a esas cosas. Ni a jalarse de los pelos ahora. Nada de esas cosas. El deber que les voy a mandar es que lean capítulos 8 y 9, pero bien leído porque
Yo les voy a hacer las preguntas del otro grupo. Voy a preguntarle a cada